Hola a todos, aquí con la continuación de esta historia, espero les guste este video y si es así suscríbanse al canal, y dicho eso todos los créditos a los creadores de los personajes y al autor de la historia llamado David Zamora, no olviden de usar su imaginación. Capítulo 2. Con Jin. Después de que se fue Goku, ella decidió seguir con su rutina diaria, seguir con los entrenamientos que le había enseñado Goku. Aunque era difícil hacerlos sola, ella tenía que demostrarle que podía, que era una mujer fuerte. Logan le estaba ayudando, eso era bueno ya que al menos tenía con quien entrenar. ¿Estás enojado?, diría Logan mirando como Jin levantaba unas pequeñas piedras. ¿Por qué dices eso?, diría Jin tratando de no perder la concentración. Yo pregunté primero, así que responde mi pregunta, diría Logan gruñendo. No te diré nada, no tienes por qué saberlo, diría Jin perdiendo la concentración. Logan dio un pequeño suspiro, realmente una mujer enamorada era difícil de tratar. Soy el menos indicado para decir esto, diría Logan alejándose un poco. Jin, que se había sentado en el pasto, miró a Logan. ¿Por qué esperar, si tienes todas las de ganar?, diría Logan para después irse del lugar. Ella no entendió muy bien eso, solo la confundió demasiado con Goku. Después de un rápido tour por toda la base de los Vengadores, donde también Goku aprovechó un poco para contarles pequeñas cosas a los presentes. Todos se habían reunido en la gran mesa de reunidos, donde los demás los esperaban. Ahí estaban Natasha, Banner, San y Bucky. Ellos al ver al de los pelos locos, se preguntaban si ese era del que el Instituto Xavier les había comentado. Él es el tipo que cayó del cielo, diría Bucky alzando una ceja al ver al Saiyajin. Puede ser, por algo debe estar aquí, ¿no?, diría Natasha caminando hacia los demás. Goku miraba con una ligera impresión como el lugar estaba lleno de tecnología. Esto no era nuevo ya que el laboratorio de Bulma tenía mejores cosas. Impresionado, diría Tony sonriendo con suficiencia. La verdad no, el laboratorio de mi amiga tiene mejores cosas, además de haber inventado la máquina del tiempo, esto no es sorprendente, diría Goku mirando a Tony como si nada. Eso hizo reír a los presentes. Al fin alguien ponía en su lugar al ego de Stark. Me agrada Saiyajin, serás bienvenido un día a Asgard, diría Thor dándoles pequeñas palmadas al hombro del Saiyajin, que era un poco más bajo que el dios. Solo para afirmar. Goku. 1,88 metros. Aquí Thor mide 2 metros, igual al de los cómics. Bueno, dejemos de lado de esa gran humillación hacia Stark. Soy Natasha Romanoff, se presentó la pelirroja con el Saiyajin. Soy Son Goku, pero puedes decirle solo Goku, diría el Saiyajin sonriéndole. Y así todos procedieron a presentarse. Ya después, todos estaban sentados cada uno en su lugar, mientras Steve estaba en medio. Empecemos por lo básico. ¿De dónde vienes?, diría Steve alias el Capitán América. Eso es fácil. Vengo del universo 7, soy del planeta Vegeta, pero me considero más de la Tierra. Hace rato oí a Thor decir Saiyajin, ¿qué es eso?, diría Sam interesado en la respuesta. Los Saiyajins eran una raza guerrera que se dedicó a la conquista y venta de planetas, para su venta hacia los mejores postores. Eso dejó algo preocupados a los demás, pero solo los que sí prestaron atención se mantuvieron calmados. ¿Qué fue lo que le pasó a tu raza?, diría Bucky. Como todo guerreros, nosotros estaban bajo el control de un emperador, enemigo de los Saiyajins. En ese tiempo, nadie podía hacer nada. Pero todo mal se regresa, los Saiyajin con el tiempo fueron incrementando su fuerza, ya que cada vez que se tiene un combate a muerte, al recuperarse se obtiene un aumento de poder dependiendo qué tan brutal fue la batalla. Así que su raza no tiene un límite. Fascinante, diría Banner, que por dentro sentía a Hulk queriendo salir a saludar al Saiyajin. Si tenemos límites, yo ya estoy cerca, pero un Saiyajin joven tiene más posibilidades de ganar más poder, diría Goku 36, pero tu apariencia es la de chico joven, diría Sam que veía a Goku como de alguien de 30.
Eso es gracias a nuestra fisionomía, nosotros envejecemos hasta los 80 años, y eso ni siquiera es ser viejo para los Saiyajin, diría Goku sonriendo. Después de eso, los demás empezaron a preguntar y preguntar, mientras Goku solo respondía poco a eso. Steve, Natasha, Carol y Tony eran los que más preguntaban. Steve preguntaba cosas sobre el estilo de pelea, ya en el transcurso vieron la pelea del Saiyajin contra Rhino, esa forma de pelear era fascinante. Tony le preguntaba más sobre el tema científico de su amiga, eso de que creó una máquina del tiempo era descabellado, pero nada está lejos de Tony Stark. Natasha y Carol preguntaban cosas más personales, y al enterarse de que el Saiyajin tiene 2 hijos, eso las dejó algo desanimadas, sin saber el porqué. Yo tengo una pregunta, si es que puedes responderla mi amigo, diría Thor, que desde qué rato quiera decirla. Vaya, al menos hay más que alcohol y comida en ese cerebro, diría Natasha riendo, seguido de todos los demás. Goku se puso algo serio. Como les había dicho anteriormente, un amigo y yo pensábamos que éramos los únicos Saiyajin puros, pero descubrimos que no. Uno de los pocos hombres de Freezer encontró a 2 Saiyajin puros que se habían perdido hace mucho tiempo. Goku les contó todo, hasta la batalla contra ese Saiyajin. El cómo se fusionaron para vencerle, para después por el gran poder ejercido haber roto la realidad. Por el increíble uso de poder, terminando la fusión mucho antes, y esa misma dimensión los terminó sacando por las fuerzas. Y así es como llegó, prácticamente lo expulsó de su mismo universo a uno desconocido. Y ahora aquí estoy, sin posibilidades de poder regresar a mi mundo, diría Goku algo triste. Carol le dio un pequeño golpe al dios, todo por hacer esa pregunta. Aunque a las féminas les gustó un poco esa respuesta, claro que no lo demostrarían. Después de eso, caí a las afueras de la ciudad, Logan me salvó, por eso le agradezco mucho. Conocí a todos los mutantes del instituto, tanto su historia como poderes, de hecho le estaba ayudando a Jin a mejorar, diría Goku con una sonrisa. Haré lo que pueda hacer para ayudarte, pero a cambio quiero algo, diría Tony. ¿Qué cosa? Diría Goku interesado. Que te unas a los Vengadores, a nuestro equipo, diría Tony mirando seriamente a Goku. Eso dejó expectante a los demás, querían saber la respuesta del Saiyajin sí o sí. Yo nunca me considero un héroe, ni un emisario de la justicia, pero este mundo tiene personas inocentes, personas buenas que me hacen recordar a mi mundo. Goku recordó las veces que salvó al mundo, aun cuando este ni siquiera le debía nada. Y entonces entendió que él era una especie de antihéroe, cosa que no estaba tan alejado de ser un héroe de verdad. Ya tenía una decisión. Está bien, me uniré a ustedes, diría Goku sonriendo. Los Vengadores sonrieron. Nos serás de gran ayuda, no solo en el tema del entrenamiento, diría Steve estrechando manos con el Saiyajin. Ya que está hecho, Jarvis, guarda la muestra de Adam como Son Goku, diría Tony mirando a la pantalla grande. Goku al oír eso, inmediatamente sintió un pequeño cosquilleo en su brazo izquierdo, al momento de ver que era con inyecciones. Gritaría Goku a todo pulmón. Goku se colgó en lo más arriba del lugar, dejando a los Vengadores muy fuera de sí. Esto será divertido, diría San riendo. Después del momento vergonzoso por parte de Goku, ahora todos estaban en el gimnasio del lugar. Con Thor y Goku arriba del cuadrilátero, quieran saber de qué era capaz Goku contra alguien más allá de lo imaginable. Y nadie mejor que Thor, que él mismo se ofreció para probar las habilidades del Saiyajin. Goku se encontraba haciendo estiramientos, él notó que Thor dejó a un lado el martillo. Es extraño. ¿No usarás tu martillo? Diría Goku alzando una ceja. No es necesario, diría con simpleza Thor. Goku sonrió, al parecer aquí también son igual de confiados que él. En eso se acercó Carol y Natasha. ¿Estás seguro de querer enfrentar a Thor? Diría Natasha. Sí, ¿por qué? Diría Goku sin verle lo malo. Porque tiene más de 1000 años de entrenamiento asgardiano, y porque es el dios del trueno también, diría Carol con obviedad. Yo entrené con el maestro del dios de la destrucción, que se oye más fuerte que el del trueno, diría Goku caminando hacia el centro. Las dos mujeres se alegraron un poco. Estaban sorprendidos por lo anterior dicho por el Saiyajin, un dios de la destrucción. ¡Qué locura! No sé a qué se refiere, pero ojalá que salga de vivo de la pelea, diría Carol mordiéndose el labio inferior. Digo lo mismo, diría Natasha.
Thor y Goku estaban frente a frente, la diferencia de altura era evidente, pero ahora mismo se sabrá si en poder, qué tan lejos están. Quiero una batalla limpia, somos equipo no son el enemigo, diría Steve a los dos guerreros. El primero que salga del cuadrilátero, será el que pierda, diría Steve, para posteriormente salir del cuadrilátero. Thor sonrió con signo de confianza. Goku solo tenía una sonrisa tranquila. Estos dieron 2 pasos hacia atrás. Goku, que seguía con su transformación del falso Saiyajin, solo sonrió, para después pasar al verdadero Super Saiyajin, dejando a los demás sorprendidos por eso. ¿Qué mierda hizo?, diría Sam impresionado. Ese brillo es idéntico a mí, diría Carol con un sonrojo. Goku le hizo el ademán a Thor de que se podía acercar. No creas que por haber cambio de color tu cabello, podrás ganarme, diría Thor corriendo hacia el Saiyajin. Cuando Thor estaba lo suficiente cerca, este dio un salto con los brazos hacia atrás, preparado para aplastarlo. Pero Goku solo se movió para golpearle con todo en el abdomen. En el gimnasio solo se oyó y vio como el Saiyajin golpeó al dios del trueno, parecía en cámara lenta, para después Thor salir expulsado hasta estrellarse contra la pared del gimnasio. Todos dieron un grito de sorpresa para después empezar a aplaudir. Tal vez él sí pueda controlar al otro sujeto, diría Banner aplaudiendo. Vaya, primero al ego de Stark y ahora al de Thor que sigue, diría Sam, que era el que más fuerte aplaudía. Goku se acercó a Thor para ayudarle a ponerse pie, para después ser abrazado. Jaja, sabía que eras un guerrero, eso fue impresionante, diría Thor riendo. Todos se acercaron a donde estaban los dos. Genial chico, eres sorprendente, diría Bucky con una pequeña sonrisa. Carol solo los miraba sin decir nada, al igual que Natasha, que era un poco más reservada. Goku miró hacia una dirección y empezó a caminar hacia allá. Me imagino que nos enseñarás ese tipo de arte marcial, diría Sam, que era el que menos se callaba. Claro que sí, pero el entrenamiento será un infierno, diría Goku mientras seguía caminando. Goku se alejó un poco, cosa que dejó algo confundido a los Vengadores. ¿A dónde te diriges?, diría Tony. Goku se inclinó un poco y tomó algo del suelo, solo para darse vuelta. Todos veían como Goku levantaba el Mjolnir como si nada, incluso dabas vueltas en el aire. Es sorprendente, nunca creí que tal martillo tuviera tanto poder dentro, diría Goku mientras caminaba hacia los héroes. Goku le tendió el Mjolnir al dios, que lo tomó con una sonrisa en su rostro. Goku deshizo su transformación, para después dar un bostezo. ¿Saben dónde es mi habitación? Tengo bastante sueño, diría Goku. Yo te llevo, diría Natasha con una pequeña sonrisa. Ms. Marvel miró a su amiga, la rubia tenía una mirada de traición. Natasha solo le sonrió con suficiencia, cosa que hizo enojar más a la rubia. Esto se pondrá feo, diría Tony. Santas referencias, diría Steve sonriendo. Todos se le quedaron viendo. Es que, si entendí la referencia, diría el Cap algo apenado por lo anterior dicho. Al día siguiente, Goku se levantó temprano, quería explorar la ciudad un poco. Aún no perdía las esperanzas de volver, pero si se iba a quedar por un tiempo, al menos tenía que conocer dónde se iba a quedar. Gracias a Tony, su ki de pelea fue reparado, también le dio la tarjeta oficial de los Vengadores y una tarjeta negra. Ya que ayer antes de dormir, se echó un festín con todo lo que había en la cocina, uniéndose también Thor. Así que le dio una tarjeta de crédito especialmente para él. Qué bueno que el profesor Javier me enseñó un poco de cada cosa, diría Goku guardando la tarjeta. Él salió de su habitación, era demasiado temprano, tan temprano que ni siquiera el Cap se había levantado aún. Él llegó a la cocina, solo para encontrarse con Natasha. Ella prendió la luz de la cocina, estaba vestida con una pijama con el logo de los Vengadores, algo que cualquiera pagaría por ver. ¿Qué haces levantado tan temprano?, diría Natasha caminando hacia el Saiyajin. Quería salir un rato, conocer un poco la ciudad, diría Goku sin verle lo malo. Natasha se acercó lo suficiente para estar a centímetros del Saiyajin. Ella era conocida por no guardarse nada, eso implica que si le gusta un chico, ella irá directamente hacia él, sin rodeos. Pero Goku era demasiado inocente como para saber eso. ¿Estás seguro de querer ir tú solo?, diría Natasha con voz seductora. Sí, no me pasará nada, llámese la dirección, la torre es demasiado grande, diría Goku alejándose un poco de Natasha.
Ella hizo una mueca, nunca nadie se le había resistido, pero eso solo hacía que Natasha se interesara más en él. Me preguntaba que si más tarde, ¿te gustaría acompañarme a un nuevo restaurante cerca de aquí?, diría Natasha acercándose a la barra de la cocina. Goku apenas oír eso, se alejó del refrigerador, él miró a la pelirroja a los ojos, mientras en su boca tenía un pedazo de pizza. Ella rió y le quitó el pedazo para comérselo ella. Entonces, ¿me acompañas?, diría Nat. Claro que sí, y jamás me perdería una buena comida, diría Goku sonriendo. Genial, solo espero que no llegues tarde, nos iremos de aquí al restaurante, diría Nat levantándose del asiento. Ella le tocó la punta de la nariz, para después irse de ahí. Solo que en el camino venía entrando Steve y Carol con ropa de entrenamiento. Vaya, nos ganaron esta vez, diría Steve dando una pequeña risa. Ah, sí, es que Nat me quería que decir que la acompañara a un lugar donde venden comida, diría Goku. Nos vemos, no tardaré mucho, diría Goku saliendo de la cocina. Carol, que oyó todo eso, solo volteó la mirada para encontrar a Nat sonriendo. No tardes mucho, más tarde hay una misión, diría Steve. Goku en el camino hacia el helipuerto, se topó con una chica, que al verlo se quedó quieta. Para después activar sus poderes, ya que de sus manos salía un aura carmesí. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, diría ella a punto de atacar. Tranquila, soy un compañero, también soy un vengador, diría Goku mostrando la tarjeta. Ella solo miraba entre la tarjeta y al sujeto, más tarde tenía que hablar con Stark sobre por qué no le digo sobre él. Ella desactivó sus poderes. Fantástico, bienvenido, diría ella para después retirarse sin dedicarle una mirada. Goku sorprendido por eso, esa fue una bienvenida bastante cortante. Centro de New York. 6:40 am. Goku ya había recorrido gran parte de la ciudad, que era gigantesca desde arriba. Él se detuvo en un edificio mientras veía la vista. Espero que Vegeta podía regresar, yo también lo intentaré pero será difícil, diría Goku dando un suspiro. En ese momento, Goku vio una explosión algo grande, también como la energía de las personas iba desapareciendo. Al llegar veía como el lugar estaba por completo destruido, con personas muertas alrededor del lugar. Pero no estaba el responsable, él apagó las llamas con el uso de su ki. Al volver a elevarse, intentaba poder percibir el ki más fuerte que esté cerca. No funcionará, no puedes hacerlo, diría una voz atrás de Goku. El Saiyajin volteó la mirada, solo para encontrarse con un sujeto morado. Dime una cosa, ¿tú asesinaste a esas personas?, diría Goku bastante serio. Solo les pedí prestada su energía, si te hace sentir bien pues no sufrieron nada de dolor, diría el sujeto riendo. Goku se molestó bastante, que se lanzó contra él, pero este logró esquivar el golpe del Saiyajin. Oh, no. No podemos pelear, sería un desperdicio de mis poderes. Además, arruinarías la sorpresa, diría el sujeto. ¿De qué hablas?, diría Goku sin entender. Del fin de Son Goku, cada uno de ustedes se la pasa frustrando mis planes, es hora de ponerle fin, diría bastante enojado. Goku cargó un Kamehameha con todo su poder base. El sujeto sonrió. No podrás escapar, gritó Goku lanzado la poderosa técnica. Fu con su espada hizo aparecer un portal cortando el viento, así desapareciendo. El poderoso Kamehameha se pudo ver por todo el mundo, ya que fue gigantesco la ráfaga de energía. El Kamehameha se perdió en el vacío del espacio, había causado temblores por todo el mundo gracias a la fuerza ejercida. Al final, se había escapado. Goku al llegar a la base, rápidamente fue donde Tony. Oh, Goku, qué bueno que llegas, diría Tony dejando lo que estaba haciendo. ¿Crees que puedas hacer algo para regresarme a mi mundo?, diría Goku bastante serio. ¿Y por qué la prisa?, diría Tony sin entender. Un extraño sujeto atacó la ciudad, me amenazó y necesito volver a mi mundo, diría Goku. Tony lo pensó, él tenía tecnología y la inteligencia bastante avanzada, pero no sabía cómo crear una máquina así. Pero había alguien que sí, o por lo menos podría intentarlo. La verdad no sé podré hacerlo, pero creo saber quién, diría Tony. ¿Quién me podría ayudar?, diría Goku. Red Richard, es bastante inteligente, deja llamarlo, trata de relajarte, diría Tony saliendo del laboratorio. Con Jin. La pelirroja se encontraba meditando, para poder controlar más sus poderes.
pero ella sentía que no podía aumentar más, ya que los entrenamientos que hacía eran los mismos que Goku le enseñó. Scott, que pasaba por ahí, se acercó a ella. Deberías descansar, llevas despierta desde la mañana, diría Scott cruzándose de brazos. Es parte del entrenamiento de Goku, esto me servirá para poder controlarlo mejor esto que tengo, diría Jin con los ojos cerrados. ¿Por qué en todo tienes que meter a ese Saiyajin? Diría Scott bastante enojado. Porque es el único que me está ayudando, ¿te molesta? Diría Jin abriendo los ojos. Ajá, solo no te quedes demasiado, y come algo, diría Scott para después retirarse. Jin solo miró por donde se iba Scott. Goku se encontraba entrenando en la sala de entrenamiento de la base. Todavía no podía dejar de pensar en esa amenaza de ese sujeto, por eso haría lo que fuera por volver a su mundo, lo que sea. Otra cosa también, es que cuando tuvo su enfrentamiento contra Thor, no detectó ninguna marca de ki. Según los Vengadores, Thor es un dios, ¿por qué no puedo sentir su energía? Diría Goku dejando de lanzar golpes. Esto es raro, puedo sentir el ki de todos algo agitado, Carol. Diría Goku. En ese momento, la antes mencionada entró al gimnasio, tenía un atuendo diferente. Sabía que estarías aquí, que lo único que haces es entrenar. Diría Carol dejando sus cosas en el suelo. Es la única forma de mantenerme ocupado, era lo único que hacía en mi mundo, diría Goku apenas sonriendo. Ella se acercó al Saiyajin, para después colocar su mano en la mejilla izquierda de Goku. No pierdas las esperanzas, sé que podrás volver. Cuéntame un poco más de tu mundo. Diría Carol sonriéndole al Saiyajin. Goku asintió, no era mala idea. Bueno, la mayoría de mis amigos no son humanos, pero lo que sí son los mejores. Allá no existe eso de personas ocultas, tal vez solo los villanos. Y algo que sonará loco, es que el rey de nuestro mundo, es un perro. Eso sorprendido a Carol, el rey del mundo un perro. Sí que sonaba loco. Así que aparte de que el rey es un perro, tu mundo se rige bajo una monarquía, diría Carol mientras se colocaba un vendaje en las manos. ¿Qué es eso? Diría Goku confundido. Carol se detuvo un poco, entonces sí era demasiado inocente como suponía. No es nada. ¿Y tu vida sentimental? Diría Carol cambiando de tema rápidamente. Pues no sé si llamarle algo sentimental, diría Goku mientras se rascaba la nuca. ¿A qué te refieres? Diría Carol curiosa por esa respuesta. Mi esposa, Milk, nos conocimos cuando éramos niños, ella me prometió que nos casaríamos cuando nos volviéramos adultos, yo pensé que eso era algún tipo de comida. Me imagino que rechazaste eso, ¿no? Diría Carol. No. Con el tiempo tuvimos hijos, pero yo no recuerdo haberlos hecho, ni recuerdo cómo lo hicimos, diría Goku tratando de recordar. Carol quedó de piedra, oír esa revelación de su hombre Saiyajin, prácticamente esa bruja lo violó. Maldita seas, Milk, ojalá no nos conozcamos nunca, pensaría la rubia mientras apretaba con fuerza su toalla para el sudor. Goku al ver que su amiga guardó silencio, curioso decidió ir a ver qué le ocurre. Él pensaba que había sido por su culpa, por algo que él dijo. ¿Te ocurre algo? Diría Goku mientras se acercaba demasiado a la rubia. Ella al tener tan cerca al Saiyajin se puso algo roja. La debilidad de toda mujer, es un Saiyajin demasiado grande y fornido, y eso le pasó a Carol. Me preguntaba que si tú, te gustaría salir, ya sabes, para que conozcas mejor la ciudad. Diría Carol riendo algo nerviosa. Goku sonrió, desde hace un tiempo tenía ganas de salir, las anteriores veces solo salía volando, pero ahora sería diferente. Nada me gustaría más cuando... Diría Goku sonriendo. Entonces es una cita. Diría Carol aprovechándose de su inocencia. Por supuesto, será interesante, diría Goku sin saber eso último. Ella sonrió y así le digo la hora. Para después los dos tener un pequeño entrenamiento. Mansión Xaviders. Todos los mutantes adultos se encontraban en la sala principal, ya que el profesor los había llamado para algo. Los que estaban ya dentro de la oficina, era la hermosa pelirroja, Jean Grey Ororo. En eso entran Logan, Scott, Emma, Coloso, Rogue Young. Charles, espero que sea rápido, diría Logan algo fastidiado por interrumpirlo. Esto es importante y a la vez peligroso, diría Jean bastante preocupada. ¿Por qué? Diría Scott sin entender. El profesor apuntó a la televisión que tenía en su oficina.
donde todos pudieron observar cómo un mutante bastante alto de nivel se encontraba de invitado en un programa familiar, donde había niños. ¿Cómo pasó eso?, diría Logan mirando a la pantalla bastante preocupado. No sabemos, pero esto no pinta para bien, diría Charles. Los minutos pasaban, todos estaban atentos a lo que podía hacer ese mutante, ya que cada vez que contestaba una pregunta mal o hacía una acción equivocada, él se enfurecía más y más. Esto es inútil, porque no vamos allá y terminamos esto, diría Hank algo desesperado. Es un programa canadiense, tardaríamos bastante en llegar, diría Ororo. ¿Y por qué no mandan a ese sujeto del que me contaron? Tal vez pueda llegar antes que nosotros, diría Emma mirando a todos en la sala. Él, no puede, diría Jin de repente sintiéndose algo triste. Ella extrañaba demasiado al Saiyajin, es como si algo dentro de ella no le permitía olvidarse de él. Además de ser el único que pudo ayudarle con sus entrenamientos, ya que cada vez puede mantener más el control. No quiero ser grosero, pero creo que algo está pasando, diría Coloso a los demás. Ellos regresaron su vista a la pantalla. El mutante se había enfurecido bastante, que con el uso de sus poderes hizo explotar todo el lugar. Todos quedaron en silencio, al final sí pasó lo que pensaron todos. Esto es el fin de los mutantes, diría Ororo. Capítulo 3. Ubicación: Canadá. En el atentado, los Decimomen, los Vengadores y algunos héroes individuales se encontraban prácticamente mirando todo el lugar. No se pudo salvar a nadie, y lo peor es que el responsable sí logró sobrevivir y huir. Los héroes presentes podían respirar prácticamente la muerte, era un escenario bastante triste. Esto es una mierda, diría Wolverine retirando un escombro. En el cielo se pudo observar y oír como si vinieran algo así como aviones. Eran unos gigantescos robots. Genial, ahora los centinelas están aquí, diría Wolverine. Un niño junto a su madre que fueron unos de los pocos sobrevivientes. El infante al ver a Wolverine, se asustó ya que pensó que sería otro mutante que le haría daño, como el que los atacó. Mami, tengo miedo, diría un niño siendo abrazado por su madre. Tranquilo mi niño, ellos están aquí para ayudarnos, diría la madre refiriéndose a los centinelas. Wolverine gruñó y decidió mejor irse de ahí, no quería ser grosero. Goku había llegado junto a los Vengadores, él veía todo el incidente con pena. En su mundo esto nunca hubiera pasado, y si pasaba, siempre estaban las esferas del dragón. Había cadáveres de personas por todos lados, también había partes mutiladas, no se podía saber a quiénes podían pertenecer. Niños también, eso era algo doloroso de ver, para cualquiera. ¿Todo bien?, diría el Cap al Saiyajin. Sí, solo veía el desastre, diría Goku simplemente. El Cap notó la mirada del Saiyajin, él era nuevo aquí por lo que no estaba acostumbrado a ver todo esto. Escucha hijo, esto es nuestra vida, puede que tú te hayas enfrentado a enemigos más poderosos, jamás o tal vez sí, hayas visto lo que deja una pelea, diría el Cap siento bastante claro. En parte era verdad, todas las batallas que tuvo Goku fueron colosales, pero nunca se detuvieron a ver el desastre que éstas hacían, ya que todo lo arreglaban con un simple deseo. Aquí era diferente, se puede reparar lo dañando, pero jamás lo que dejó una pelea o un atentado. Esto es nuestro mundo, y espero que te acostumbres, Goku porque esto es de todos los días, diría el Cap para después irse. Goku solo se mantuvo en silencio, él pudo ver el cadáver de una pequeña niña, algo que le dolió ver. Él se alejó de ahí, para ir donde sus demás compañeros. ¿Saben a dónde pudo haber ido?, diría Iron Man a Cíclope. El profesor ya se está encargando de eso, pero aquí lo importante es qué haremos con esto, diría Cíclope mirando a todo lo destruido. Shield se encargará, por el momento nuestra prioridad es encontrar a ese mutante, diría Ms. Marvel tomando la palabra. Sería más fácil si esos pedazos de chatarra se fueran de aquí, diría Wolverine mirando a los centinelas. Tranquilo, Logan solo hacen su trabajo, diría Emma. Goku soltó una pequeña risa, cosa que notó el mutante. ¿Qué es tan gracioso, pelos de puercoespín?, diría Wolverine. La mutante con poderes de endurecimiento, observó al Saiyajin y ahora sabía el porqué de ese cambio en su amiga Jin. Tú debes ser Goku, ¿no? Jin no para de hablar de ti cada vez que nos vemos, diría Emma apuntando al Saiyajin con una sonrisa. Jin, que oía todo a lo lejos con sus poderes, se sonrojó bastante.
Ya vuelvo, iré a ver cómo va Coloso, diría Cíclope retirándose. Vaya, parece que alguien está celoso, diría Iron Man riendo. ¿Y quién no lo estaría? Ese sujeto es bastante atractivo, diría She-Hulk a lo lejos. En el cielo todos pudieron observar cómo una línea de fuego se acercaba a ellos, para después descender cerca de los héroes. Los demás héroes, menos el Saiyajin, dieron un suspiro. ¿Qué hay, familia? ¿Todo bien?, diría Honey Strong. Ay no, ese sujeto, diría Natasha, que se encontraba con Wanda algo alejadas. Atrás de Honey, llegaron más personas. Uno era completamente de piedra, otro era un hombre con canas alrededor de su pelo y la otra era una mujer rubia bastante hermosa. Del era del que te decía, Goku el es Red Richard, diría Tommy levantándose la parte del casco de su armadura. Goku podía sentir la energía de los cuatro, era bastante alta para ser solo humanos, claro, solo lo decía por la apariencia del hombre canoso y la mujer. Tú debes ser Son Goku, Tony me contó sobre su situación. Será difícil, pero veré si puedo ayudarte, diría Red estrechando manos con Goku. Gracias, realmente lo aprecio, diría Goku sonriendo amablemente. Pero necesito que me ayudes también tú en algo, diría Red algo serio. Goku solo miró, esperando a que continuara. Tony me envió la estructura de tus células, lo cual es fascinante. Si me permitirás estudiarlas más a fondo te lo agradecería, diría Red. Pero no usarás inyecciones, ¿verdad?, diría Goku a punto de rechazar eso. Tú no te preocupes por eso, diría Red, que ya estaba enterado de la fobia de Goku. Y también habrá mucha comida, de la mejor que probarás, diría Susan, que también sabía sobre esa otra cosa sobre Goku. Entonces acepto, donde haya comida, yo estaré, diría Goku sonriendo. Carol, que oyó todo eso, le dio curiosidad sobre qué era lo que quería hacer Red con su amigo. Ella se acercó a donde estaban conversando. ¿Qué tipo de estudios harás, Red?, diría Ms. Marvel al líder de los Cuatro Fantásticos. Solo quiero estudiarlas, para no sé saber más de él, diría Red mirando a la rubia. Carol solo asintió a esa pobre excusa, ella tenía un mal presentimiento sobre algo. Jin veía desde lejos a Goku, ella tenía ganas de ir a hablarle, pero no podía. Los dos estaban cada uno en su respectivo trabajo. Al día siguiente, Torre Avengers. Goku preparaba sus cosas desde un poco antes, estaba ansioso por regresar a ver a sus amigos. Pero algo dentro de él, le decía que tenía que quedarse allí, para ayudar a los demás en este problema. Estaba indeciso. ¿Estás listo?, diría Carol entrando al cuarto del Saiyajin. Sí, ya tengo mis cosas listas aquí, diría Goku con una pequeña maleta en su cama. Realmente voy a extrañarte, es divertido verte como Wanda te regaña por comer muy rápido, diría Carol riendo. Goku sonrió. Ayer en la noche que todos cenaron, Goku arrasó con su parte demasiado rápido. Hasta que Wanda lo regañó por eso, parecía como si ella fuera su hija regañando al padre. Eso hizo sonreír a todos. Realmente sí me dio un poco de miedo, solo espero que más adelante podamos ser amigos, diría Goku riendo. En eso, los dos se dieron un abrazo. No tenía sentido luchar por algo que no puedes tener. Torre Baxter. Los Cuatro Fantásticos llegaban con un invitado. En el camino a la torre, ellos aprovecharon para conocer un poco sobre su invitado. Goku les contaba pequeñas cosas sobre su vida, ya que decirlo todo era más largo que una película. Goku también les preguntaba sobre sus poderes, y así ellos le decían sus peculiares habilidades. Ya al llegar, dos pequeños niños los recibieron, eran un niño y una niña, demasiado parecidos a Susan. Vaya, yo pensé que solo pasaba en mi mundo, diría Goku mirando a los dos niños rubios. ¿A qué te refieres, Goku?, diría Susan mientras abrazaba a sus hijos. Mi segundo hijo es idéntico a mí, y tus hijos se parecen a ti, diría Goku mientras se acercaba a donde los pequeños. Ellos se sorprendieron. Goku les había contado anécdotas de sus aventuras, pero no que tenía un hijo, menos dos. Olvidemos eso, ¿me acompañas, Goku?, diría Red retirándose. Goku solo lo siguió. Los niños miraron al Saiyajin con clara curiosidad. Mami, ¿ese señor, quién?, diría el niño mirando a su madre. Él es un invitado, así que traten de llevarse bien porque estará mucho tiempo aquí, diría Susan mirando a los dos. Nos vendrá bien un poco ese pelos locos, diría Ben sonriendo.
Sí, y aparte de que tendré a alguien más que humillar en los videojuegos, diría Honey con una sonrisa burlona. Oye, tú nunca me has ganado. Diría Ben mientras corría detrás de Chispitas. Con Goku. Él yacía acostado en una camilla en el laboratorio de Red, mientras el anteriormente mencionado estaba a un lado del Saiyajin, mirando una tableta. No usarás inyecciones, ¿verdad? Diría Goku algo nervioso. No será necesario, cuando entraste aquí automáticamente la sala toma una muestra de ADN de cualquiera que nunca haya entrado, diría Red. Goku solo asintió, aunque no haya entendido nada. En la computadora de Red, podía ver con sorpresa toda la rama del ADN del Saiyajin. Sus células se regeneraban con una velocidad impresionante, para seguido volverse más fuerte. Eso para cualquiera era importante. Es fascinante, tu piel al momento de recibir ese pequeño piquete, se volvió más resistente aún, diría Red observando cómo los vasos sanguíneos del Saiyajin se volvían más fuertes. Y así siguió investigando la sangre del Saiyajin. Al término de una hora, que le puso una etiqueta Z, ya que no estaba completamente del todo lista, más tarde la seguiría investigando. Goku se puso de pie, con Red acercándose a él. Eso será suficiente, gracias por ayudarme, diría Red con una sonrisa. Hablando de eso, ¿crees poder tú ayudarme? Diría Goku bastante inquieto. ¿Por qué la prisa? Diría el científico. Mi mundo a veces es amenazado muy seguido, y antes de caer aquí estaba enfrentando a alguien que podría destruir la Tierra sin esfuerzo, explicaría Goku. Red lo miró, ¿en serio hay seres que pueden destruir la Tierra? Bueno, está Sentry, pero no se sabe con exactitud si lo podría hacer, o tal vez sí. Haré lo que pueda, porque no vas a conocer el lugar, y a los demás, diría Red mientras salía del lugar. Goku solo dio un suspiro, si nadie lo ayudaba él solo buscaría la manera de salir de aquí. Tranquilo, haré lo que pueda para ayudar, no por nada soy más inteligente que Tony, diría Red riendo. El Saiyajin se encontraba en la sala de la torre, mientras veía a Honey y Ben jugar sus videojuegos. Nunca se había imaginado que en este mundo existiera tal máquina, le llamaba la atención y si se iba a quedar por un tiempo en este mundo, debe aprender varias cosas de aquí. Él salió de sus pensamientos al ver que los dos hijos de Susan se le acercaron. Goku les sonrió y decidió hablarles. ¿Ocurre algo, pequeños? Diría Goku mientras sonreía. Queremos saber de usted, diría el niño algo nervioso. Goku sonrió, realmente se llevara de maravilla con estos niños. Bien, ¿qué quieren saber? Diría Goku con una actitud animada. Y así los niños se animaron a acercarse más al Saiyajin, ya que la actitud que mostró les hizo verlo diferente. Susan, que casualmente pasaba por ahí, se detuvo al ver cómo sus hijos tenían una conversación con Goku. Susan veía cómo Goku les contaba sus aventuras a sus hijos, eso hizo que ella sonriera automáticamente. Después de unos minutos, los niños estaban más que emocionados por las aventuras que su ahora amigo les contaba. Queremos oír otra historia, Goku. Diría la pequeña niña rubia con emoción en sus palabras. Sí, y después nos cuentas cómo derrotaste a ese sujeto cucaracha. Diría el pequeño niño rubio. Los dos pequeños niños tenían una gran sonrisa, algo que no se les veía casi nunca, parece que Goku les cayó bien. Ahora ellos venían llegando a la cocina, donde la rubia hermosa estaba llenando la mesa de comida. ¿Podemos oír otra historia, Goku? Diría Valeria en los hombros de Goku. Niños, no molesten a Goku, debes estar cansado, diría Susan dejando demasiada comida en la mesa. Además, ya es hora de cenar, diría Sue mirando a sus hijos con una pequeña sonrisa. No hay problema, Sue, les contaré más después de comer esta deliciosa comida, diría Goku prácticamente babeando por ver toda la comida. Genial, me moría de hambre, diría Honey sentándose enfrente del Saiyajin. Ben se sentó a un lado del Saiyajin, este lo miró. Espero que comas rápido, porque esto se ve delicioso, diría Ben mientras le daba un pequeño empujón al Saiyajin. Ya verás que sí, diría Goku con una sonrisa tranquila. Nada de eso, para ello hizo suficiente comida, y pedí más para completar, diría Sue en forma de regaño. Los niños se sentaron cerca de su nuevo amigo. Mientras veía llegando Red, con una pequeña sonrisa pero que fue notada por todos. ¿Sucedió algo? Diría Ben al notar la sonrisa. Les contaré después, primero a cenar, diría este para posteriormente sentarse a un lado de su mujer.
En la cena, todos quedaron de piedra al ver cómo comía tan rápido Goku. Los niños intentaron imitarlo, pero estos fueron regañados por su madre, al igual que Goku, este fue regañado de una manera diferente. Parecía como si una hermana mayor le regañase a su pequeño hermanito, aunque Goku sea mayor, las apariencias dicen otra cosa. Ya después de esa regañada, todos rieron, incluso Susan. ¿Por qué comes tan deprisa? Diría Ben interesado en saber, él comía bastante, pero no estaba seguro de poder ganarle a Goku. Después de una pelea o entrenamiento, necesitamos comer grandes cantidades de comida para recuperar nuestras energías, explicaría Goku de una forma que él también entendió. Vaya, su metabolismo es bastante interesante, diría Red en forma científica. Goku ya había terminado su parte, estaba bastante satisfecho. Gracias por la comida, Sue. Te prometo que no volveré a comer así, diría Goku bastante nervioso. Más te vale, diría Susan fingiendo enojo. Y así todos volvieron a soltar una gran cargada. Al día siguiente. Torre de los Vengadores. Habían pasado unas horas desde que el Saiyajin se había ido. Solo Tony, Steve y Carol sabían sobre eso. Y a decir verdad, con los demás se llevaba bien, con los que mejor se llevaba Goku, era con Sam ya que su carácter era algo que hacía sonreír al Saiyajin. De igual manera con Buki, pero este era más serio que nada, por lo que no tuvo un acercamiento con Goku, aún así lo respetaba. Wanda era otro caso, muy pocas veces intercambiaron palabras y cuando regañó al Saiyajin por comer de esa manera, la hizo sentir de una manera diferente. Él como se disculpó el Saiyajin la hizo sonreír, incluso Sam les dijo que parecían padre e hija, ya que la forma del regaño era similar. Le había caído demasiado bien a Wanda, así que quería disculparse y empezar desde cero. Ella pensó ir a la cocina, ya que normalmente Carol era la que le preparaba el desayuno al Saiyajin. Pero al llegar, solo miró al Cap tomando una taza de café, solo mientras leía un periódico. El soldado al notar a la joven, decidió preguntarle. ¿Ocurre algo, Wanda? Diría el Cap con una caja levantada. Pensé que estaría aquí el señor Goku, ya que Carol es la que le prepara el desayuno, diría Wanda algo confundida. Oh, no te lo digo. Diría Steve ya sabiendo para qué quería ella al Saiyajin. Decirme que... Diría Wanda sin entender. Goku estará fuera un tiempo, se fue con el equipo de los 4, según Tony es para saber más de él, diría Steve dándole un sorbo a su café. La socoviana no dijo nada, ella quería disculparse por el regaño, pero creo que tendrá que esperar. Steve notó esa reacción, por lo que se dio una idea. ¿Todo bien? Diría el soldado. Sí, todo bien. Diría Wanda, para después salir de la cocina. Con Goku. El Saiyajin estaba en la sala de entrenamiento de la Torre Baxter. Llevaba ya bastante tiempo entrenando, había sido el primero en levantarse. Jan y Richard, eso lo aprovechó para entrenar sin molestar a nadie. Estaba bastante pensativo, pues desde que vio a Fu, no paraba de pensar en cómo estarán sus amigos. Necesito regresar a mi mundo, diría Goku dejando de lanzar golpes. Solo espero que estén bien, Broly es alguien peligroso, diría Goku algo preocupado. Goku se puso en el suelo y procedió a hacer varias lagartijas. Al término de unas horas, Susan ya se había levantado, estaba preparando el desayuno de sus hijos para después llevarlos a la escuela. Ella pasó al cuarto de Goku, pero al no verlo supuso que estaría entrenando o algo así. En el camino al gimnasio, se topó con su hermano. Jon, ¿ya has visto a Goku? ¿No está en su habitación? Diría Susan quería estar segura si el Saiyajin estaba en el gimnasio. Creo que está en el gimnasio, diría Jon y bostezando, al parecer anoche había salido de fiesta y llegó tarde. Otra vez saliendo de noche, ¿no te preocupa tu estatus social? Diría la hermosa rubia con algo de enojo. Da igual. Oh sí, puede que esta noche me lleve a Goku, ya sabes para que conozca, diría Jon y sin esperar a que su hermana dijera algo, siguió caminando. Susan solo dio un suspiro, su hermano realmente nunca entenderá. Ella siguió su camino hacia el gimnasio, para avisarle a Goku, que su desayuno ya estaba listo. Al entrar, pudo ver al Saiyajin haciendo flexiones, no digo ya que tenía una perfecta vista de la espalda del Saiyajin. Lo sorprendente era que las hacía con un dedo, y que no temblaba al momento de bajar y hacer una flexión. Era sorprendente su físico del Saiyajin. Pudo notar que aparte de estar lleno de músculos, tenía varias cicatrices por toda su espalda.
Eso le daba una idea de las múltiples batallas que libró el Saiyajin en su pasado y en las más nuevas. Hasta que salió de sus pensamientos por algo. 9998, 9999 y 10.000, listo, ya terminé, diría Goku colocándose de pie fácilmente. Goku se dio vuelta y vio a Susan parada en la puerta del gimnasio, ella no se dio cuenta que Goku la estaba mirando. Sue miraba el cuerpo del Saiyajin con demasiado sudor, su cuerpo brillaba demasiado genial por lo mismo. Eso y sumando su gran altura, lo hacía verse demasiado sexy. ¿Ocurre algo, Sue?, diría Goku llamándola por su abreviatura. Ella al oír eso, salió de su pequeño mundo, un pequeño sonrojo se apoderó de ella. ¿Eh? Ah, solo venía para decirte, que tu desayuno ya, está listo. Diría la rubia tartamudeando un poco. Claro, gracias, Sue, diría Goku para posteriormente tomar su toalla para el sudor. Ella salió de ahí rápidamente, algo dentro de ella le decía que estaba mal lo que pensó. Aunque seamos sinceros, Susan Strong no es una santa. En el laboratorio de Red, él estaba en una reunión por llamada con Tony. Estaban discutiendo sobre los estudios de Goku, algo que tenía a los dos genios asombrados. Richard le mostró la composición de la estructura celular del Saiyajin, vio cómo las células destruían prácticamente cualquier enfermedad que ésta tocara, para después ver cómo ésta se volvía más fuerte, algo que en cualquier ser humano es imposible. Eso es impresionante, sin duda, la raza de Goku es sorprendente, diría Tony con una expresión de asombro. Y eso no es nada, Goku nos contó que tiene transformaciones que pueden aumentar más su poder, si eso es cierto puede que él sea de ayuda para eso, diría Red tecleando en su computadora. Tal vez, pero todo depende que él quiera, no podemos obligarlo a nada, diría Tony mirando el video que MR Fantástico le envió. Carol me contó que antes de que llegaran a la torre, él hizo elevar su cabello, más aparte una aura dorada lo rodeó, diría Tony. Sí, y que derrotó a Rino fácilmente, eso es otra de las razones por las que debo seguir estudiando su sangre. Mira el video que te envié, diría MR Fantástico. Era el video donde Goku estaba teniendo su rutina de entrenamiento de esta mañana, se veía como el Saiyajin daba los golpes. A pesar de que ellos no sabían sobre las artes marciales, podían ver cómo los puñetazos que daba Goku, tenían una increíble gracia al momento de darlos. La forma en la que se mueve Goku, tiene que ver también con sus células, ya que un humano normal no podía hacer eso. Es simplemente de otro mundo, diría Red. Pero aunque eso fuera verdad, ¿cómo conseguiría sangre de Goku?, diría Tony con algo de duda. Sin embargo, él levantó la mano, donde tenía un frasco con sangre y una etiqueta que tenía Z. Déjamelo todo a mí, solo manténlo en silencio, diría Red, recibiendo un asentimiento de parte del multimillonario. Con eso, la llamada terminó. Con Goku. Después de ese entrenamiento, una buena ducha fue lo siguiente. Para después arrasar con el desayuno que su amiga Sue le preparó. El Saiyajin vio como Susan y sus hijos estaban de salida, así que decidió acercarse a preguntar. Hola Sue, niños. ¿A dónde se van?, diría Goku curioso por saber. Oh, hola Goku, perdona es que no te noté, diría Susan con algo de prisa. Mami, que Goku nos acompañe a la escuela también, diría los dos niños a la vez. Susan miró al Saiyajin esperando que su respuesta no fuera de negación. Claro, puede que yo no haya acompañado a mis hijos, pero, bueno, diría Goku sintiéndose algo mal. Susan y sus hijos solo se mantuvieron en silencio, eso hasta para los niños fue fuerte. En el camino a la escuela, Goku decidió cargar a la pequeña Valeria en sus hombros, ya que al ser la más pequeña merece más. Goku, después de la escuela podrías contarnos más historias de tus batallas, diría Franklin con una sonrisa. Sí, todavía te faltó terminar la parte donde derrotas a Majin Buu, diría Valerie desde los hombros del Saiyajin. Goku dio una pequeña risa, realmente los niños estaban agarrando demasiado confianza con él, y eso le agradaba. En eso, que llegan a la escuela. Lo haré, pero quiero que los dos obtengan buenas notas en sus trabajos de hoy, diría Goku bajando a Valerie. ¿Lo prometes?, dirían los dos infantes. Ellos alzaron el dedo meñique, Goku solo sonrió para cerrar la promesa. Lo prometo, diría Goku. Susan trataba de no llorar, estos escenarios siempre las hacían llorar. Hasta que abrazada por sus dos pequeños, para después ver cómo ellos abrazaban al Saiyajin.
Los dos pequeños se metieron rápido a la escuela. ¿Y ahora qué hacemos, Sue? Diría Goku mirando a la rubia hermosa. Susan iba a hablar pero alguien le interrumpió. Señora Strong, diría una mujer saliendo de la escuela. Oh, soy yo, ¿se le ofrece algo? Diría Susan mirando a la profesora. Soy la directora, solo quería decirle que la próxima semana será un evento de padres-hijos, veo que él debe ser su esposo, un gusto, diría la directora acercándose al Saiyajin. La mujer no sabía que Goku no era el padre. No, yo solo vine para acompañarla, no es mi esposa, jeje, diría Goku que se rascaba la nuca. Oh, lo siento. Pero bueno, de todas formas esperamos contar con su presencia, guapo, diría la directora que dio un gruñido sexy para después irse. Goku miró a Susan que también estaba que no sabía qué pasaba. ¿Qué acaba de pasar? Diría Goku. Ni idea. Mejos vámonos, diría Susan tomando de la mano a Goku. Susan llegó a conocer una parte de la ciudad, más específicamente lugares donde no vendan comida. Pero por alguna extraña razón, siempre había o puestos en la calle o alguna otra cosa que tenga que ver con comida. De igual manera, la rubia llevaba a lugares donde el Saiyajin pueda conocer un poco más de la historia de este mundo. Vaya, en su mundo hubo varios sujetos que gobernaron su mundo, diría Goku. No fueron gobernantes, fueron presidentes, lo cual es diferente a un rey, diría Susan con una sonrisa. Los dos estaban agarrados de las manos, algo que Goku aceptó, ya que Susan le dijo que no había nada de malo en eso. Era algo que hacían los buenos amigos, ¿cierto? Yo no entiendo mucho de esto, pero creo que el rey de mi mundo era alguien que tenía todo en orden, no había nadie sufriendo de hambre, ni de otras cosas, diría Goku. Dejemos eso de lado. Vamos, acompáñame a otro lado, diría Susan arrastrando a Goku a otro lado. Los dos se habían detenido en un pequeño establecimiento donde venden café, según las palabras de Susan, es el mejor café de la ciudad. Después de pedir su café y un pan, Susan decidió sacarle plática. Sé que no es mi incumbencia, pero quisiera saber cómo es tu esposa, diría Susan, para después darle un sorbo a su café. Goku lo dudo, pero ¿qué más da? No está allí con él para regañarlo. Su nombre es Milk. Tiene cierto carácter, pero eso la hace única. La conocí cuando apenas éramos niños, ella siempre fue linda e inteligente, y que además le gustaba pelear. Susan dio una pequeña risa a eso último. ¿Qué más, Goku? Diría Susan acercando más su silla, para estar más cerca de Goku. Goku notó eso, pero no le prestó atención. Después de varios sucesos pues tomamos caminos diferentes, ella me dijo que cuando estuviéramos grandes, yo le propondría matrimonio. ¿Aceptaste? Diría Susan, ya que ella tenía entendido que Goku no era muy listo. Sí, ya que yo pensé que eso significaba comida. Y años después, en otro torneo, fue cuando le propuse que nos casáramos al ella recordármelo. Susan se mantuvo callada, pero por dentro estaba que ardía, como se le ocurría a esa tal Milk aprovecharse del pobre Goku. Y dime, Goku, ¿tú la amas? Diría Susan curiosa por la respuesta. Eso tomó por sorpresa al Saiyajin, pero si algo lo caracterizaba era que decía todo directo. Bueno, con el tiempo tuvimos a mi hijo Gohan, después a Goten, pero yo realmente no la escogí, solo cumplí con la promesa que le hice de niño, con el tiempo la he amado, pero no de ese tipo de amor, uno de amigos. Pero tuvieron hijos, diría Susan. La verdad, no recuerdo haberlos hecho, solo recuerdo que ella dijo que estaba embarazada y meses después, nació Gohan, de Goten fue otra cosa. Ella tenía un carácter fuerte, demasiado para mi gusto, pero eso la hacía única. Había veces que por querer irme a entrenar, ella se molestaba demasiado, que tenía que ponerme a trabajar en vez de entrenar. La entendía, pero si no lo hacía, la Tierra podía ser destruida por los enemigos que aparecían. Y al parecer a ella no le importaba, solo le importaba que yo llevara dinero y que Gohan se centrara en sus estudios. Nunca la odié, ni la odiaría, pero creo que Milk nunca pudo entenderme, yo lo hice, ya que le hicimos una promesa. ¿Qué promesa? Diría Susan acariciando la mejilla derecha del Saiyajin. Que respetaríamos nuestra relación, que por el bien de nuestros hijos, y yo más que seguro la acepte. Diría Goku sacando todo lo que pensaba de Milk, él no la odiaba por no dejarlo ir a entrenar, después de todo era su obligación como padre.
Susan retiró la mano de la mejilla del Saiyajin. Ella tenía pensando en hacer otra cosa, pero al oír eso, decidió no hacerlo. Ven, hay que ir por los niños, diría Susan parándose de la silla. Goku solo sonrió, para después seguirla. Ella le sonrió y lo toma de la mano para salir del pequeño local no sin antes pagar. Al llegar los dos a la escuela, los niños puntualmente ya estaban esperándolos. Vaya, eso fue rápido, diría Susan, ya que normalmente siempre era ella la que esperaba. Es que queremos terminar de escuchar la historia de Goku, diría Valerie emocionada. Sí, queremos saber cómo Goku vence a Majin Buu, diría Franklin igual de emocionado. Las personas que estaban ahí, solo sonrieron por la emoción de los niños. Goku se inclinó a su altura, y ahora cargó a Franklin en hombros. No, yo quería ser cargada, diría Valerie con un lindo puchero. Sí, pensé que nunca sería cargado, diría Franklin feliz. Ya te cargué esta mañana, le toca a tu hermano, diría Goku riendo. No te preocupes preciosa, mamá puede cargarte, diría Susan cargando a Valerie en sus hombros. No es lo mismo, Goku es más alto y se siente mejor, diría Valerie aún con el puchero. La mirada de Susan se tornó negra, como si estuviera dolida por ese comentario. Goku solo rió por los comentarios de la pequeña. Acto seguido, Goku tomó la mano de Susan, cosa que ella lo miró y sonrió, para emprender camino a la torre. Torre Baxter. Los cuatro acababan de llegar, cosa que los niños estaban casi gritando, ya que en el camino, Goku les terminó de contar la batalla contra Buu, cosa que los sorprendió bastante. He de decir que igual Susan estaba sorprendida, normalmente no creería eso, pero después de ver cómo derrotó a Rino, ella le creerá todo al Saiyajin. Lo derrotaste con tu técnica más poderosa, diría Franklin casi gritando, y con la energía de todo el universo. Diría de igual forma Valerie. Niños, no griten, todo se puede aclarar sin gritar, diría Susan que seguía agarrada de la mano de Goku. Jeje. Sí, derroté a Buu con la ayuda de todo el universo, diría Goku riendo levemente. ¿Podrías mostrarnos esa técnica?, diría Valerie emocionada. En ese momento, Goku sintió la presencia de alguien por lo que soltó la mano de Susan, que se desconcertó pero después lo agradeció. ¿Acaso quieres que la Tierra explote?, diría Honmi apareciendo en la sala de la torre. Honmi, pensé que habías salido, diría Susan agradeciendo que Goku le haya soltado la mano. En unas horas. Pero veo que Goku te acompañó para traer a mis sobrinos, diría Honmi cargando a Valerie. ¿Qué fiesta?, diría Goku de repente. Oh, es cierto. Viejo, esta noche me acompañarás a una de las mejores fiestas en la que estarás, habrá demasiado diversión, diría Honmi abrazando por los hombros al Saiyajin. Solo ten cuidado, Goku es nuevo en este tipo de cosas, diría Susan un poco preocupada por lo que le pase al Saiyajin. Tranquila hermana, él estará a salvo conmigo, es más vamos a comprarte algo de ropa, diría Honmi volviendo a salir junto al Saiyajin. Los niños se habían ido a cambiar, por lo que Susan se quedó viendo como Goku y su hermano se iban por el ascensor. No importa que, Goku, te cuidaré como mi pequeño hermano menor, aunque seas mayor que yo en edad, diría Susan con una sonrisa. El sentimiento de Susan hacia el Saiyajin cambió radicalmente al oír la promesa que hizo Goku con su esposa. Aunque ella sabía que esa tal Milk la terminaría rompiendo, él respetará la del Saiyajin. Lo cuidará como toda una hermana mayor. O puede que algo pase y todo lo que piensa ahora, cambie radicalmente. Los Saiyajin son un montón de hormonas para las mujeres de carácter fuerte. A fin de capítulo, espero les haya gustado. Si es así, no se olvide de suscribirse al canal. Sin más que decir, yo me despido, adiós. Say ha!